esos gestos tan raros y tal. No, Estamos hablando... Bueno, es verdad. Alametones, estaba diciendo alametones. Bueno, ahora podría explícalo, claro, me estoy No, metiendo no, en no, un no, jardín. es que yo digo, pero ¿por qué ahora todo el mundo está con esto de que no pueden aparecer las botellas de agua de plástico? Y me explicaron el otro día, es que dicen realización que eso es ruido visual, que es muy tal. Que equivale a decir que es muy feo Hombre, el ruido visual, ¿no? hay algunos, Y que es en muy fin. feo beber a morro, pudiendo uno tener un vaso o de una cristal. taza, vaso de cristal, una taza, bueno, Limpio. limpio. Y entonces Isa ha hecho un comentario sobre a saber quién lo ha lavado, porque Isa ya sabemos que es un poco hipocondriaca. Solo Sí. un pelín. Yo me traigo mi vaso. Bueno, Lo justo, hipocondríaca, lo justo. pero luego además la ingenua explosiva. O sea, luego te suelta una atrocidad tremenda Y- que has completado tú. Bueno, vamos a Sí. Perdón. vamos a la guerra civil. Sí, Civil A ver, War. a ver, a ver, a ver. A mí me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido mucho esta película. Bueno, habla de no un futuro muy lejano, o sea, prácticamente podría estar en los días de hoy, de una supuesta guerra civil en Estados Unidos, una nueva guerra civil. No explica los motivos, porque tampoco le interesa demasiado contar eso, pero sí sabemos que hay uno de los bandos que ambos bandos, tanto los dos que están en guerra, quieren ir a Washington a por el presidente de una u otra forma para apoyarle y protegerle, y los otros evidentemente a cargarse la figura del presidente de los Estados Unidos. Y ahí entran un grupo de periodistas, entre los que lidera Kristen Dunst, que es una actriz que la vimos desde pequeña ya en Entrevista en un vampiro, que luego ha ido creciendo, que es una grandísima actriz por otro lado, que encabeza ese grupo que quiere llegar también a Washington, con lo cual va a ir atravesando los Estados Unidos y viendo el horror que supone siempre una guerra civil, una guerra de cualquier tipo, pero más una guerra civil. Y ese es el entramado fundamental Hay que de la decir, peli. yo es que me lo he estado leyendo, porque digo, será basura. No, de está todo muy y bien, tal. está muy bien. Bueno, y la historia es verosímil, porque son Texas y California. Sí. Texas, que es el gran bastión republicano, y California, que es el gran bastión progre, desde que se fue Ronald Reagan. Porque cuando estuvo Ronald Reagan, era gobernador y Schwarzenegger ya eran republicanos. Pero ahora es woke y aquello, Hollywood es Hollywood. Y entonces son realmente los dos Estados Unidos que hay ahora. O sea, el que quiere ser como siempre y el que quiere ser el nuevo renacido y tal. Y tiene, no para guerra civil, pero desde el punto de vista de los medios, nunca ha estado tan dividido ese país. Nunca. Pero nunca, porque incluso en la esclavitud, bueno, llegaron a la guerra por algo, pero tenían una base de legitimidad. Unos creían sobre... Los otros no, quieren el exterminio de la otra parte, que es una cosa muy chocante. Y Yo eso te ahí digo se nota. que uno entra en esa guerra de golpe y que la película es No, muy, y cuando muy empieza, interesante. y cómo está hecha, cómo Muy se bien desarrolla. hecha, muy bien hecha, porque bueno, ellos tienen mucho dinero, es una gran superproducción, la película realmente de la semana en cuanto a superproducción, porque vas viendo sobre todo, bueno, hay secuencias además durísimas, pero independientemente todo lo que una guerra es devastada, y entonces claro, ellos saben recrear como nadie todo eso, tienen el dinero suficiente como para poder ¿Es hacerlo. tipo Mad Max? No, porque no es un apocalíptico. O sea, imagínate que ocurriese ahora. Entonces no es apocalíptico, todo es reconocible. Lo que pasa es que la destrucción, las masacres, los asesinatos, todo lo que sucede en esa visual que hacen los propios periodistas, en ese camino, es lo que vamos a ver durante la película, y la propia angustia de los propios periodistas, ¿no? Que tienen que ser testigos de algo a los que ellos intentan mantenerse al margen para poder informar de lo que está pasando y de lo que pasa con el presidente de Estados Unidos. Pues de ahí nos vamos a una película más sencilla, pero no por ello menos complicada en cuanto a producción. Se llama Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, una película de animación que es una coproducción entre España y China. Era fundamental que entrasen los chinos porque es una superproducción, o sea, no tiene nada que envidiar esta película a ninguna película norteamericana, en cuanto a medios, en cuanto a todo. ¿Por qué entran los chinos? Porque es una novela australiana que lo han leído millones de niños y que además tiene una trilogía. Entran los chinos porque tiene que ver con la cultura china. El que entrasen los chinos supone muchísimo dinero, de hecho
han trabajado 1000 personas en hacer esta... 1000 personas. 1000 personas, porque los y chinos... es de animación. Es animación, sí, es una auténtica barbaridad, por eso te digo lo que es una superproducción. Y los chinos traen mucho dinero, pero también traen muchos problemas, porque son muy meticulosos con las tradiciones, con las no tradiciones, con no meter la pata. Es que además ahora con Xi Jinping han conseguido ya la cuadratura redonda del círculo, que es que tienen que ser marxistas, leninistas, tradicionalistas. Entonces la tradición china, que Claro. son 4000 años de historia, entonces claro, es muy difícil de reducir. Entonces cada vez puedes meter la pata en algo que no sospechas. Exacto. Porque hubo una época, la época Gandhi y tal, que había más libertad, pero ahora no. Y ahora es que son estrictísimos. Claro, y el problema era convencerles además de que, bueno, esto forma parte de una leyenda, de un año concreto y tal, pero ellos han supervisado los trajes, el color, los dragones como tienen que ser, absolutamente todo, hasta el mínimo detalle, y lo que no han permitido los españoles es el ritmo, porque el ritmo que quería imponer China era un ritmo muy chino. Eso significa que Occidente o los Estados Unidos no iba a entrar, y aparte que todavía estaríamos en el cine viendo la película. Es decir, se convertiría en algo monstruoso. Bueno, eso lo han logrado y hay un entente. Es una pena que esté A3 Media y no Telecinco Mediaset en esta peli, me refiero a la hora de promoción, porque la promoción de Telecinco, lo hemos visto con Tadeo Jones cuando han hecho animación, hubiera sido brutal y eso hubiera llevado mucha gente al cine, mientras que A3 Media parece una producción más normal. La historia es muy sencilla. Dragon Keeper, que es guardiana de dragones, son aquellos que guardan y protegen a los dragones. Los dragones han sido siempre amigos de los hombres, pero hubo una serie de dinastías que se cargaron a los dragones. Solamente hay un par de ellos, han tenido, tienen un huevo que será un futuro dragón y se supone que el inicio de nuevo de esa saga de dragones. Pero hay muchos interesados en que no exista todo esto. Y entonces se da una niña, que es la Dragon Keeper, la que tiene que proteger ese huevo, la que tiene que proteger que los dragones vuelvan a tener una coexistencia con los humanos y que ese huevo no caiga en manos de malvados, como es el caso, porque puede producir la inmortalidad y con todo eso pues destruir gran parte del propio territorio. Con lo cual, en esa aventura trepidante entramos, y es una película muy familiar, pero que gusta a todo tipo de públicos. O sea, que ¿qué edad tiene la niña? La niña tiene como entre 8 y 10 años, ¿no? O sea, tipo Kumari, ¿no? Sí, que es una cosa muy... Y además es una niña muy especial, que hasta el tono del pelo tenía que ser el tono del pelo de la región de China que se representa, o sea que hasta eso, no, es que nosotros nos da igual, tiene que estar súper cuidado. Con eso os digo el nivel de producción, por eso es un nivel de producción muy... Pero también te aseguran, aparte de los pejigueros y tal que son, te asegura un mercado. Sí, claro, yo es lo que decía, digo, bueno, a poco que vayan chinos a verlo, porque además la novela es muy conocida, ya han superado los... Lo que más les gusta a los chinos es que la novela es australiana. Sí. Porque están con unas ganas de abrirse otra vez, como en aquellos tiempos. Que no hay chinos que huyen a Australia, precisamente. Bueno, el problema de Australia es cómo frenar a los chinos. Sí. En el año 2000 se publicó una novela. Lo sé porque yo estaba en Australia entonces, en viaje de estos de los reyes que duraban semanas y tal. Entonces, esta novela decía que los chinos, que habían conseguido convertirse en una minoría, pero como son los chinos, o sea, todo para ellos tal, y entonces el primer ministro, que iba a ser primero ministro de Economía, y hacía la economía de tal manera, tan favorable a los intereses chinos, y sobre todo a la entrada de chinos como mano de obra temporal, que luego no era temporal, que se hacían con Australia. Claro, Australia es un continente vacío y China es medio continente lleno. Claro. Entonces, digamos que la presión es... Y fue tal el éxito de la novela y el efecto que prohibieron prácticamente cualquier tipo de inmigración china y empezaron a abrir toda la inmigración europea. O sea, fue el efecto de una novela. Era tan verosímil, y además es que son
No tiene ni 40 millones de habitantes Australia y es tan grande como Europa. Y son muy cerrados, que dejan entrar con Bueno, es que es tan fácil de tomar aquello y es inmenso. O sea, es que Claro. Australia es la repera. ¿Una Pues, más? Nada, voy muy rápido. La Quimera. Yo fui con mucha esperanza a verla porque, bueno, la crítica la calificaba... Con mucha esperanza, me sí, encanta. con mucha esperanza, sí. La crítica la había considerado una obra maestra, total, que yo fui, porque además la directora es una directora de culto, y yo me aburrí, pero me aburrí soberanamente con esta película que se llama La Quimera. Lo siento, porque algunos dirán, pero usted te has vuelto loco, porque es una gran... Bueno, pues me da igual, yo me aburro. El protagonista es un inglés, aunque la película está hablada en italiano. Josh O'Connor es muy popular porque fue el que hizo en The Crown el príncipe Carlos en la época de Lady Di. Con lo cual ya tiene... Luego hemos visto muchas producciones inglesas y es un grandísimo actor. Bueno, la quimera hace referencia a lo que es el término quimera, ¿no? Lo que busca uno pues para ser feliz, para ganar dinero, etcétera. En este caso, este es un pobre desgraciado, no tiene otro nombre, que vuelve otra vez a un pueblo donde él pues ha vivido, y por eso habla italiano, y que se dedica fundamentalmente a excavar en la tierra para encontrar tumbas antiguas y poder, como antes se enterraban con vasijas, con esculturas y tal, robar eso para venderlo en el mercado negro del arte. Él tiene una facultad, y que tampoco te la explican, pero tiene una facultad, y es que es como si fuese un sabueso encontrando, vamos, un cerdito buscando las trufas. Él va y sabe dónde están las tumbas, hacia aquí, y ahí excavan y tal. Bueno, pues ese proceso y ese encuentro con nuestros malvados y que a su vez tienen otras mafias, etcétera, es lo que cuenta la peli. Pero a mí se me hace tan larga, tan extensa, tan aburrida, que llega un momento que yo quiero que se acabe ya, que se muera, o que viva, o que se haga rico, o que se hagan ricos los demás. En fin, que me da igual la quimera, pero reconozco que tendrá un público, sobre todo en versión original, y que irá mucha gente a verla. Muy bien. Pero yo no volveré a repetirlo. Vale. No habrá segunda oportunidad. Encarna. a ver, Al norte, que nos vamos. Claro, no podíamos ir a otro sitio esta semana No hay más remedio. que al País Vasco. Y precisamente al Museo de Bellas Artes de Bilbao, que ya sabes que le tengo mucha afición, a Zugaza, su director. bueno, hay que decir que tiene una de las colecciones menos conocidas y más importantes de pintura española, por ejemplo, 19, 20, una grandísima colección que no conoce ni en Bilbao. Tiene una gran colección, además muy peculiar, porque también tiene el siglo XV, del XVI, del XVII. Tiene muchísimo material. Tiene mucho. Y bueno, pues ahora presentan un personaje en una de sus facetas, Néstor Basterrechea. Néstor Basterrechea, pues casi, digamos que está al nivel popular de Chillida y Oteiza o de Sáenz de Oiza. Participó también en Aránzazu, que fue como el comienzo de toda aquel mundo de estética vasca, y luego tiene algo muy simbólico, sobre todo esta semana, que es la parte de atrás del Parlamento vasco, que es como un árbol. Eso es de su faceta como escultor. La madera pesa como 2 toneladas. Pero bueno, lo que presenta Zugaza en el Museo de Bellas Artes es su faceta de diseñador de espacios arquitectónicos, junto con su hermano y con otros, y también de diseñador de muebles, fundamentalmente. Entonces, él comienza en los años 50, y eso aparece en una primera sala, trabajando con Guarte. Guarte, constructor navarro, y el que pagó los encuentros de Pamplona en los años 70, siempre apostó muchísimo por la vanguardia. Entonces, el primer encargo que le hace Guarte a Néstor Basterrechea, junto con Oteiza, es diseñar los muebles de la sede de Madrid de finales de los 50 y de la sede y de su propio domicilio. Bueno, hemos conocido también a Cristina Huarte. Es que me estaba acortando. Bolsos maravillosos. Y entonces él comienza ya creando eso, H Muebles, que eran los muebles de Huarte. Pero luego siguió, y eso lo podemos ver en otro apartado, crea su casa taller de Irún, también con Oteiza y con Luis Vallet.
una casa taller donde allí se instalan y también funda en San Sebastián, porque ellos pasan de Madrid al País Vasco, Espiral Muebles. Y ahí también se encargan de diseño, ya lo hacen más nórdico, porque la parte de Guarte coincide cuando él entra en equipo 57, con Ibarrola, etcétera. Luego tenemos otra sala en la que va ligado a la empresa Bioc. Bioc es, digamos, la fábrica de todo lo que diseña Basterrechea. Aparte, bueno, tú lo sabrás, también fue director del Festival de Cine de San Sebastián, porque tiene una faceta digamos, de cineasta, de escultor. Él ha trabajado muchísimo. Trabajó al comienzo de la autonomía. Su familia, ya que se fueron en la guerra civil, ya pertenecía al PNV, su padre, o sea que están muy ligados al comienzo de la autonomía vasca. Y luego finalmente tiene un apartado que, junto con su hermano Ander y también pues con otros, lo que hace son proyectos arquitectónicos. Y su hermano era arquitecto, había estudiado en Estados Unidos. Entonces, yo creo que es toda una faceta, aunque él tiene muchísimas más cosas, pero es una faceta muy importante por toda la introducción de la modernidad en el mobiliario, cosa que, y además porque era escultor también, pero y cómo va variando por las etapas. Guarte es más geométrico, luego un poco más nórdico, y Bioc un poco más a la italiana, que eran los que estaban triunfando. O sea que, digamos, se va moldando la sensibilidad de la época. A la sensibilidad de la época, y entonces, a mí concretamente me gustan mucho las exposiciones de diseño. Recientemente la de Milá, que todavía vive, que también creó, bueno, pues unas lámparas, etcétera, muy, muy típicas y muy desde los años 50 hasta ahora. Lo que pasa que él vive, y Milá vive, y murió en 2014, que ya le hicieron otra exposición muy grande. Pues nada, esa es una recomendación para el sábado. Si quieren hacer la jornada de reflexión, pues pueden ir a ver a Basterrechea ven la cultura, y luego ya el domingo se sumergen en la barbarie, definitivamente. O antes de ir a votar. Los domingos, ¿verdad? A lo mejor se orienta en cuanto al sentido del voto. Bueno, el padre en el Teatro de Bellas Artes con Ayanta. Pues para no sumergirse en la barbarie, nada mejor que ir al teatro y olvidarse de todo. El Teatro de Bellas Artes de Madrid se estrenó hace más o menos a la vez que La Madre. Es una cosa muy curiosa lo de la cartelera en Madrid ahora mismo, porque hay este autor, Florian Zeller, que ahora se ha puesto muy de moda, y con razón, porque realmente los textos son muy buenos, que ha escrito, entre otras cosas, una trilogía que se llama El Padre, la Madre, el Hijo. La Madre le estamos pudiendo ver interpretado y protagonizado por Aitana Sánchez Gijón en el Teatro Pavón de Madrid, y al mismo tiempo se ha estrenado El Padre, pues eso, en el Teatro Bellas Artes, protagonizado por Josep Maria Pou. ¿Qué vemos en esta trilogía? Obviamente 3 puntos de vista, es una estructura griega, o sea, de la tragedia griega, el padre, la madre, el hijo, de toda la vida. Y Florian Zeller pues propone unos textos muy especiales que yo creo que son muy novedosos y que además recogen, digamos, la tradición de la dramaturgia desde La Noche de los Tiempos, porque por un lado presenta una historia muy concreta, que es un conflicto, el conflicto que puede tener el padre, la madre o el hijo, prototípico, pero por otro, en lugar de contarlo de una manera evidente, es decir, de contar una serie de hechos que conforman una trama, pues lo que hace es que se mete en la cabeza, dentro de la cabeza del personaje, y entonces lo que estamos escuchando por boca de todos ellos son los pensamientos de este personaje protagonista. Entonces es un punto de vista completamente subjetivo que puede llegar a dejar un poco perplejo al espectador, digamos, no muy avezado a otro tipo de lenguajes teatrales, y que sin embargo a mí me tiene fascinada, o sea, a mí y a muchos otros, porque están siendo un éxito ambas obras
obras de teatro, porque claro... El Padre tuvo una adaptación cinematográfica más sencilla para que el público entrase muy bien, con Anthony Hopkins y Olivia Colman haciendo la hija. De hecho, Anthony Hopkins se llevó el Oscar, un Oscar que... Ay, por cierto, creo que la acaban de colgar en Filmin. Lo que pasa es que en Filmin hay como unas 600.000 películas nuevas cada semana. Ya. Entonces, abrirse paso en esa selva no es hay fácil. manera. Pero sin embargo... Y encima meten cortos. Pero es una película, Federico, muy recomendable, porque yo es la primera vez, fíjate que se habla tanto, porque en el caso de la madre, digamos, es el caso de una mujer que está con el síndrome del nido vacío, que está probablemente con una depresión, con ataques de ansiedad, con un ¿qué he hecho yo de mi vida? Con un marido que le pone los cuernos, un hijo pues que pasa de ella porque ya se ha hecho mayor. Ese es el conflicto, digamos, de la madre. El padre, sin embargo, lo que vamos a ver con Poe es un padre ya muy mayor que está o con Alzheimer o senil, es decir, pues ya con una percepción de la realidad muy, muy confusa y, bueno, es un espejo roto, realmente, en el que va confundiendo a todos. De hecho, confunde a la señora que la viene a cuidar con su hija, a su hija viva con la hija muerta, al marido de la hija con el cuidador... Sí, pero además, por lo menos eran películas que no se deja cuidar. Hombre, que no admite la decadencia, pues como se casi dejara... todos. Exacto. Como casi todos, porque es muy difícil. Claro. Es que claro, es muy difícil. Bueno, el caso es que en la película, a mí la película me pareció extraordinaria, porque es realmente extraordinario el trabajo de Anthony Hopkins. No por nada se llevó el Oscar, y Olivia Colman, por supuesto, fabulosa, porque por primera vez un trabajo en el que realmente te conviertes tú en el que tiene ese tipo de enfermedad. Por lo tanto, es una experiencia, lo que llaman una experiencia ahora, hombre, muy inquietante y muy poco deseable, ni para uno mismo ni para la familia, pobrecita, que lo pasa fatal. Este montaje, que está dirigido por Josep Maria Mestres y que el principal pues es obviamente Poe, me parece que es menos interesante que la película. Fíjate que a pesar de que nace como un texto teatral, me parece que en la película consigue el propio autor, director, unos niveles, pues eso, de que el espectador se meta en la piel de ese personaje, que en este montaje no se consigue. Creo que es un problema de dirección, creo que es un problema de que Poe está ya haciendo un trabajo muy afectado, y que me lo creo menos, muy afectado y muy efectista, es decir, que el público sale encantado porque es a todas luces pues un gran trabajo de un gran actor pues ya muy asentado en el escenario, pero no me acaba de interesar tanto como me interesó la película. Un montaje anterior, no lo he visto, te dije que yo tengo mis reparos con Poe, con Ernesto Alterio. Y me pareció grandioso, Ernesto. Sí. No estaba nada afectado. Se acerca mucho a lo que Hawkins, porque primero lo hizo Ernesto, me refiero en teatro, luego vimos la versión. El de Ernesto Alterio tenía una ternura, además, que no tiene Te metías muy bien en ese personaje y en lo que proponía. Pero es un prejuicio mío lo de Poe. En último caso, es muy recomendable, o sea, vale la pena estar en el Bellas Artes. Y ya digo, de pronto ir a ver la madre y el padre, o el padre y la madre, dejando un poquito de tiempo entre medias, porque no deja de ser algo pues bien fuerte, pues está muy bien. Es una oportunidad que creo que no se va a dar muchas más veces en la cartelera. Estoy fascinado con la madre, estoy fascinado. A mí me parece, de hecho está teniendo pero la madre éxito. Es más previsible. Digamos, son afecciones. No te creas, porque es que no digo el texto, digo el tipo de afecciones de la madre son casi normales. Lo que pasa es que el texto tiene un punto, el texto de la madre, dentro de ese drama, porque es un drama. La primera parte tiene un punto cómico. Claro, que está rompiendo continuamente, que te ríes de la desgracia, que es de lo que nos reímos los humanos. Yo creo que de la desgracia ajena. Yo no había visto de Hopkins desde Tierras de Penumbra una cosa tan triste. Pero estaba fantástico. Muy melancólica, sí, ¿no? Muy melancólica. Sí. Y Tierras de muy Penumbra verde. sigue siendo... Son películas de pastos verdes. Sí, no sé de si lo de que tú pastos, quieras, pero verle a ese hombre es que trabaja desde la verdad. Pero fíjate, ¿te acuerdas, Andrés, que el Oscar por el padre no fue ni a recogerlo? No, él es así. Dice, yo estoy aquí en Londres. Que se me ha perdido a mí allí. Pues muy agradecido porque me den el Muy Oscar. agradecidos, y grabó
grabó un vídeo Adiós. y ale, gracias. Muy buenas. Bueno, al menos no mandó a los indios a Y recoger. yo le hubiera dado el Oscar por El silencio de los corderos. Estamos a punto de ser despedidos todos. Sí. Todos, lo No, cual sería un no. problema. Sí. El lunes volvemos a las Bueno, 6. hasta el lunes a las 6, pero recuerden, este domingo, programa electoral, desde las 8 estaremos todos para contarles el apocalipsis en la versión auténtica de San Juan. Pásenlo bien.